Botella número 12, arrojada al mar. El Evangelio, en sus distintas versiones, estamos este tiempo compartiendo la rumia del Evangelio según San Marcos, siempre nos presenta a Jesús con todas las personas de su tiempo. Por supuesto, él es un judío y vive en comunidades judías, pero entre ellos hay muchos extranjeros, lo que el Evangelio llama paganos, es decir, los que no van al templo. No van al templo porque no conocen y no practican la fe y la oración judía. Bueno, los judíos no viven aislados. Ellos tienen en sus comunidades muchos que no son judíos y no practican su fe. Y además, bueno, hay ciudades donde el número de familias paganas es significativo. Y en la tierra de Jesús, en el lugar donde viven las comunidades judías, bueno, tienen la vecindad de otras regiones, por ejemplo, la Decápolis, donde Jesús está ahora recorriendo la zona de Tiro y de Sidón, bueno, típicamente pagana. Es una región donde no hay grandes comunidades judías. ¿Y cuál es la actitud de Jesús con los que no son judíos? La misma que con los judíos. Una actitud de acogida, de valoración, de escucha. Si bien Él ama a su pueblo y a su patria y digamos, vive y contagia su fe, y lo dice en muchas oportunidades, bueno, yo entiendo que mi misión es despertar y renovar la fe judía, pero con la convicción de que encontramos al, al Dios de la vida, y el Dios de la vida es el Dios de todos. Entonces, renovar nuestra fe también es compartirla con todo aquel que quiera conocerla y descubrirla. Y Jesús en este sentido siempre tiene una actitud de profundo respeto y cercanía. Hoy lo encontramos con un hombre sordomudo que le piden a Jesús que intervenga, que ore por él, que lo ayude a recuperar su salud. Y aparece claramente la actitud de siempre. Jesús lo lleva aparte, ¿no? Ora con él. Sin duda el Evangelio en esto es muy pobre en palabras, muy directo, no entra en detalles, pero sin duda que se debe haber dado un diálogo sereno, profundo. Este hombre apenas puede expresarse, pero vieron que cualquiera de nosotros que tenga una enfermedad psíquica o física, ¿no? Lo primero que necesitamos es que nos acepten en nuestra condición y que se pueda dar un encuentro sereno. Eso es clave, ¿no? Para que uno pueda expresar lo que le pasa, lo que lo angustia, lo que de alguna manera lo tiene bloqueado. Pensemos, hoy también, ¿no? Pero pensemos en aquella época, una persona que tiene dificultades para escuchar, que tiene sus oídos enfermos, que está totalmente aislado. Dice el Evangelio, incluso pone el detalle que apenas podía balbucear algunas palabras. Claro, lo sabemos, toda persona que tiene dificultades para oír no aprende a hablar, porque hablar aprendemos oyendo, ¿no? Entonces podemos enseguida ponernos en la situación de este sordomudo. Una persona aislada, una persona excluida, una persona dependiente, como puede pasarnos en la vida en tantísimas situaciones, ¿no? Cuando tenemos alguna opresión en el espíritu, en el alma, cuando padecemos alguna enfermedad en el cuerpo que no nos permite integrarnos, que quizás los otros o nos rechazan porque tienen miedo de contagiarse,
o nos marginan porque no saben cómo tratarnos, o por allí nos tratan como uno más y no se dan cuenta que nuestras capacidades son diferentes. Ahora, en algunas regiones del mundo, hemos aprendido a, por ejemplo, facilitar el desplazamiento de las personas que tienen alguna dificultad en su motricidad. Pero esto ha pasado en los últimos años y todavía nos da trabajo. ¿Cuántas veces en las ciudades vemos que hay un lugar preparado para que las personas con alguna dificultad de motricidad se desplacen y a lo mejor hay un auto estacionado, una moto o un montón de ramas que se pusieron allí esperando que las vengan a recoger? Bueno, imaginemos esto en tiempos de Jesús. ¿Y cuál es la actitud de Jesús? De profunda cercanía, de acogida, de una escucha atenta y personal. Jesús no es de grandes escenas y espectáculos. No, no. A Él le importan las personas, le importamos nosotros. No, diríamos hoy, no está atento a la selfie, no está queriendo documentar y registrar su acción extraordinaria, de ninguna manera. Siempre busca un lugar apartado, un encuentro personal, valora la intimidad. Y bueno, el fruto de todas estas actitudes, sin duda más el poder que se manifiesta en la persona de Jesús, que digamos es la presencia viva de, de Dios, ¿no? Los contemporáneos decían, Dios lo habita, Dios lo habita. Él y Dios están en una profunda unidad, son uno solo. Muchas veces nos hemos encontrado con personas llenas de Dios, que te invitan al respeto, a la profundidad, a la apertura. Jesús usa una palabra que podríamos transformarla en una consigna para nuestra vida, ¿no? Para nuestra vida personal y para provocar y animar e invitar a los demás a esto, ¿no? Dice Jesús, ábrete, ábrete. Deja de estar ahí acorazado, protegido, ábrete. Ábrete al encuentro con el otro, descúbrete valioso, importante, significativo, original. Ábrete a participar, a necesitar de los demás y a descubrir que los demás necesitan de vos. Me acuerdo una de mis abuelas decía un dicho muy conocido, ¿no? No hay mejor sordo que el que no quiere oír. Bueno, es cierto, este hombre evidentemente tenía un problema de salud que lo había puesto en esa situación de marginalidad, de exclusión. Pero muchas veces, aunque nuestros oídos estén sanos y escuchemos con claridad, andamos en la vida como sordos, porque nos parece que participar no es necesario, que nuestro aporte no es importante, que el otro no lo va a acoger ni a valorar. Apenas balbuceamos alguna palabra. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un grupo conversando algún tema y muchos están profundamente callados, pareciera que no tienen nada para decir? Y la verdad que no es cierto. Bueno, amigos, sigamos andando. Un abrazo muy grande.